Estamos bien, yo creo que estamos bien. ¿Qué tal, Warrior? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a sus episodios de Chris Alice Podcast, aquí con PC Master Dave. Estamos esperando a nuestro invitado J, que lamentablemente tiene unos problemas de energía. Puede que se nos una durante el programa. Si no, tranquilos que igual nosotros No pasa nada. vamos abarcando ahí el tema, que es que hay que hablar de varias cosas que se han estado acumulando de Atsi durante la semana, así que es el momento ideal, ¿no? Es el momento ideal. Total. Total, totalmente. Un montón podemos armar una línea de tiempo. Creo que lo que vamos a hacer hoy es un ejercicio de armar una línea de tiempo de eventos que han transcurrido en la historia de lo que ha sido esa transición entre Axie Infinity y Axie Origin y cositas como que hemos contemplado que son tanto positivas como negativas, desde muchos aspectos, ¿no? Desde muchos ángulos. La red running, el manejo de la comunidad, la manera Ujú. como han hecho el lanzamiento gradual, las cartas, mejor dicho, tenemos un montón de material de dónde coger para poder empezar a hablar. Hay bastante temática para el día de hoy. Y bueno, hay que, como dicen por ahí, hay que comenzar por el principio y es entender un poco el Vale. contexto, que es lo que siempre intentamos aquí trabajar. Primero, ¿qué es Sky Mavis, no? ¿Qué es Sky Mavis? Para los que no lo sepan, que ya a estas alturas es difícil no saber quién es Sky Mavis, porque si algo han hecho muy bien es todo su trabajo de marketing. Y lo que es Sky Mavis es una empresa de desarrollo de videojuegos que al día de hoy para mí es como esos inicios o esos principios de un conglomerado de múltiples servicios, porque ya no solamente está en el desarrollo de videojuegos con Axie Infinity, sino está dentro del mercado DeFi, dentro del mercado de chains, dentro de la tokenización y realmente nos muestra cuáles son las implicaciones, digamos, de hacer esos proyectos cripto, ¿no? O sea, cualquier cosa que puedes arrancar de una manera muy sencilla, comienzas a tener que desarrollar tantas capas que se terminan convirtiendo en productos y esos productos luego se los vas entregando a las personas, ¿no? En los inicios ustedes recuerden a Alphabet como que pues Alphabet es la casa matriz de Google, pero que inicialmente se llamaba solamente Google. Comenzó con esto, ¿no? O sea, un buscador y después que venga, ¿y por qué no un gestor de correos y creamos nuestro propio mail y va y No. mire ya dónde van? YouTube, Sí, Google Ads de estafas, donde sale primero, por ejemplo, el marketplace falso de Ads Infinity sí, o el de PBU, que igual el de PBU, quién sabe cuál era peor, si entrar al real o a la estafa. Eh, sí, sí, nunca lo sabremos, nunca lo sabremos. sí, Pero sí, pues sí, Sky Mavis arranca sí. como un equipo de desarrollo en 2017. Es la información que tenemos hasta el momento. Es un equipo de desarrollo joven, creando juego directamente, o sea, con la visión clara de crearlo sobre el tema de la blockchain y combinando pues varios componentes. Entonces, digamos que al salir esto en 2017, participaron en varios lugares, se fueron fondeando, fueron haciendo su juego y esto estalla hacia mediados o finales de 2020. Es donde estalla, digamos, la popularidad de Infinity. Muchas personas lo comienzan a detectar como algo muy interesante, ¿no? En esa época yo me había cruzado primero con The Sandbox y justamente por la comunidad de The Sandbox fue que terminamos llegando a la de Axie Infinity. Y ver Mm. estas cosas ahí, la verdad que son muy interesantes, porque es que ver Atsi en ese momento fue muy llamativo a partir de todo lo que estaba en el ecosistema. De Samos todavía no tenía ni siquiera su primer alfa pass, se mostraban algunas cosas, Botseid, muy bonito toda la vaina, pero experiencias jugables no teníamos absolutamente nada. Para finales de 2020 ya se estaba anunciando todo el tema relacionado a las LANs. De hecho, ya había sucedido, la venta de LANs creo que sucedió hacia finales de 2020. Y en ese punto pues había ya mucho hype en el proyecto. Recuerdo que cuando entré estaban esos LANs por alrededor de los $300 las lanzabaras. Estaban por $1,600, creo que en ese momento las Lance Árticas. Qué buena inversión hubiera sido entrarle, que ya les he contado mi experiencia. Y desde acá comienzan a ver ciertas cosas, ¿no? Entonces ellos tenían una concepción bastante minimalista de lo que se tenía que hacer del género para lo que estaba pidiendo el ecosistema, ¿no?
Recuerden que el precursor de Axie Infinity es una cosa llamada CryptoKitties. Y CryptoKitties es un Ujú. proyecto muy sencillo. O sea, es como tener solamente el marketplace de Axie Infinity. Entonces ya, allá están los gaticos y sí hay un video, pero lejos de tener experiencias jugables, realmente es un marketplace donde ves gaticos, compras, vendes gaticos, brideas gaticos y ya es como tener solamente el marketplace de Axie Infinity. Ese es el precursor. Tener una experiencia jugable, que fue lo que ellos propusieron, a pesar de que era una alfa, pero una alfa lo suficientemente interesante a nivel mecánico para que la gente se interesara y se pueda desarrollar un juego competitivo, fue el éxito de Axie Infinity. ¿Desarrollar esa alfa es sencillo? No, es una alfa que tiene bastantes posibilidades, que miren todos los parches que ha recibido de balanceo y que al día de hoy sigue vigente y tiene toda una escena competitiva. Ahora, hay que aclarar que lo que siempre se ha tenido Axie Infinity es una alfa. Es una cosa Exacto, muy pequeñita y eso se tardaron en exacto. construirlo 3 años, ¿no? 3 años para entregarnos una experiencia. Por ahí encontramos imágenes de Psychout mostrando una vaina mucho más primitiva en años anteriores para finalmente llegar a la versión que tienen. Le echaron cabeza. Desarrollar una cosa jugablemente interesante no es sencillo, que es lo que hablamos con David en algún podcast sobre qué es divertido, ¿no? ¿Qué es divertido, qué no es divertido? Que engancha a las personas. Al principio, Axie Infinity, el tema de la rentabilidad yo creo que era como muy difuso y desconocido, pero fue el principal causante de la viralidad que iba a tener el proyecto durante todo el año 2021, su estallido y posterior caída del imperio hacia finales de año junto con todo el mercado. Así que fueron varias cosas, ¿no? Un estallido de una burbuja que no solamente se está viendo en Axie Infinity, sino una burbuja generalizada del cripto. ¿Qué pasa con todo este tema, no? Axie Origin o la V2 de Axie es una cosa que nos ha mostrado hijos que tenían conceptos desde hace muchísimo tiempo. Es decir, era la versión completa, era la versión jugable de lo que se quería convertir en Axie Infinity. Hoy en día la llaman Axie Infinity Origin, pero pasó por Axie Infinity V2, Axie Infinity Ujú. V3 y hoy en día Axie Infinity Origin. ¿Qué son las implicaciones? Estos cambios de nombre no son adrede. Esto tiene unas implicaciones y es que el año pasado ya se había entregado una experiencia jugable a algunos jugadores competitivos que fue cuando tuvimos las filtraciones y lo que indica un salto de la B2 a la B3 es que posiblemente descartaron tantas cosas o rehicieron tantas cosas a medida que el equipo iba creciendo que se convirtió en algo diferente a lo que ellos tenían en mente. ¿Qué sucede con esto? Ellos no son un equipo experto. Axie Infinity no es un equipo experto, es un equipo que le falta mucha experiencia. Y detrás de ellos hay unos asesores como esta aceleradora de Ubisoft y una serie de partners que los han estado como acompañando y dándoles ciertas indicaciones. De las primeras cagadas que nosotros podemos identificar fueron las cagadas económicas hacia mediados del año pasado, donde se nota que por lo menos un fondo o varios fondos y asesores económicos entraron a interceder con el tema de la economía, ¿no? Fue cuando se comenzaron a hacer esas implementaciones de cerrar, por ejemplo, la red Ronin, que cuando se hizo el lanzamiento se cerró durante bastante tiempo. Después de eso tiene su explosión y ahí comienzan a haber como unos recortes de recompensas de SLP y demás, ¿no? Es decir, dieron demasiadas Ah, recompensas claramente para beneficiar a los que entraron en principio, pero no estaban teniendo como muy claro el sostenimiento económico de esto a largo plazo. No está haciendo muy claro el sostenimiento económico a largo plazo de esto. Y eso es un detalle importante tener en cuenta. ¿Quién entró ahí? Nosotros suponemos, o desde el equipo financiero supone que Delphi Digital entró ahí a meter bastante mano negra, como decimos acá, para que las cosas no se salieran de control y lo que era Infinity como ecosistema les explotara en la cara el año pasado antes de que pudieran lograr algo. Eso es como un detalle ahí súper importante. Y después viene lo del tema jugable, ¿no? Entonces, de lo que corresponde a lo que es lo jugable, hemos venido con retrasos constantes sobre esto, se supone, y de acuerdo a Roadmap, que es algo que debió haber salido en el primer Q de este año. Debió haber salido en el primer ah, Q de este año y no en el Q2. Estas implicaciones para muchos de ustedes pueden no tener significado, especialmente porque Crypto nos trata de una manera muy particular, ¿no?
es lo que les dije, ¿no? El precursor es CryptoKitties, así que acá no hay como un juego triple A, un juego doble A, o no existía, porque Waymail vino a cagárseles y todo, no existía, para tener como un punto de referencia o algo con lo cual comparar si las cosas las están haciendo bien o no, y eso es muy complicado, salir de primeras y tener que inventarte tantas cosas es bastante, bastante complejo, así que eso es una realidad. Creo que J nos está acompañando por acá ya. Por ahí vi. Eso. Buenas, 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 bienvenido. Listo, espérame, Jota, ¿cómo que creo andan? que no te Todo chévere. están escuchando. No veo tu cámara activa. Sí, déjame buscarla porque me estoy conectando aquí. Yo la conecto. Listo, En un listo. momento. Dale, Jota, y si algo igual te voy sacando aquí con salida de audio. Y ya cambiamos al formato de 3 pantallas. Listo. Entonces, mientras Jota va configurando, eso digamos que es como el preámbulo, ¿no? De hacia dónde han ido las cosas. No sé tú qué puedes destacar de esta época de Atsi, que fue principalmente el estallido del año pasado. Pues yo quería hablar, aquí estaba precisamente tomando apuntes con respecto a lo que decía Joel, ese intro estuvo como muy relevante para lo que vamos a hablar hoy. A nivel, digamos, geográfico, recordar que Sky Mavis es una empresa de Vietnam, ¿no? Buenos días, Vietnam. Eh, todos los días. Es una empresa de Vietnam donde lo que tú dices es clave, ¿no? CryptoKitties, había una tendencia allí en juegos, en NFTs, y esta gente chévere que tomó la iniciativa de tomar ese concepto y decir, bueno, queremos construir algo más a partir de esto y construir comunidad. Para mí, el equipo de Sky Mavis es un equipo indie. Yo lo sigo viendo como un equipo de desarrollo de juego indie. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Un equipo de desarrollo de juego indie, dependiendo de cómo usa sus recursos, puede alcanzar a ser doble A, lo que llamamos juegos doble A, o bien puede terminar siendo un equipo que, digamos, no puede con el peso de su popularidad. Y yo siento que Axie está como en ese punto donde, donde han sido tan populares, y tú lo habías mencionado, la red se cayó en el momento más álgido de popularidad de Axie, precisamente porque ellos no esperaban esa respuesta del público. Y con respecto a lo que mencionas del alfa, total, o sea, esa primera versión de alfa de Axie, a mí me resulta, y lo he dicho en varios podcasts, es hasta vulgar que nunca le hayan cambiado la música, que nunca le hayan cambiado el menú principal. O sea, está bien, uno dice, listo, son una empresa valuada en X cantidad billones de dólares, pero páguense aunque sea $5 ahí de una musiquita royalty free, y cámbienle algo, un efectico de partículas de nieve en diciembre, como muestren que, sí, que les importa el juego. Ahora, mucha gente les preguntó eso, y ellos siempre decían, no, ya estamos trabajando en Origin, estamos trabajando en Origin. Entonces, siempre ha sido como una cuestión un poquito, como a veces llena de ironías y de contradicciones, eh, a la hora pues de aproximarse a lo que es como tal el juego. Y el tercer aspecto que mencionabas de la creación como tal del Play to Earn. Me parece genial que venga como de esa región de lo que llaman el SEA, el Asia Sureste. Me parece genial. Toda esa región, hemos visto, son unos titanes del Play to Earn, lo que es Filipinas, lo que es Vietnam, lo que es Singapur. Guild Gaming, que es el guild más grande del mundo, está ubicado también en esa región. Entonces, digamos que eso es clave, pero también tú lo acabas de mencionar, y es la aproximación también a lo económico ha tenido unos retos tan grandes que hasta ellos ahora entran a modificar el concepto con el cual se dieron a conocer, que era el del Play to Earn. Y eso también lo hablamos en un podcast que está allí también en nuestro playlist de YouTube, y es del Play to Earn pasan al Play and Earn. Incluso hay gente que dice, no, esto no se llama Play and Earn, se debería llamar Play and Own, porque tú básicamente juegas, pero el gancho es que tú eres el dueño de tus assets, tú eres el dueño de tus activos. Entonces, digamos que por ese lado está bien. Yo siento que estamos en la etapa, y también para dar el beneficio de la duda al equipo de Sky Mavis, como siempre lo hacemos acá, es el hecho de que están en lo que llaman el filo sangrante, ¿no? El bleeding edge de esta tecnología, equivocándose, descubriendo cosas nuevas. Es difícil hacerlo,
es difícil desarrollar proyectos para la Web3 que tengan sentido. Y yo siento que estamos un poco como en los 90s con Doom, porque salió Doom y después múltiples copias de Doom y todo el mundo le decía a esas copias como, estos son clones de Doom. De hecho, el género en primera persona, antes de llamarse juegos en primera persona, se llamaban Doom Clones. Entonces la gente veía, Doom Nukem, esto es un Doom clone. Clones de Doom, clones de Doom. Pasa un poco lo que pasa con Dark Souls, ¿no? Que no se le sabe bien el nombre al género, pero la gente dice a Souls-like. Es como Souls, es como Dark Souls. Entonces siento como que estamos en esa etapa donde todavía no hemos descubierto cómo se llama esta vaina. Bueno, bienvenido Jota, que creo que ya lo tenemos acá Eso. en vivo. Hola muchachos, ahí estaba escuchando un poquito de lo que están hablando. Gracias por la invitación y me parece muy interesante lo que vamos a hablar en el momento que lo estamos hablando. Sí, bueno, yo creo que Jota nos viene a contar algo muy importante y fue justamente como de esa serie como de detallitos que uno va notando de cuando van avanzando las cosas y lamentablemente pues son como irregularidades que van saliendo. Como les digo, cuando uno va creciendo como compañía pasa de todo. Les los invito a que revisen por ejemplo lo que es este documental de Riot Games en Netflix, que es bien interesante ver cómo en el primer torneo no lo pudieron realizar. O sea, la conexión no les... Eso fue una mierda, fue un pedazo de porquería y les tocó regalar los peluches de la tienda para que la gente no se fuera brava. Y al día de hoy pues llenan estados y toda la cosa. No estoy diciendo que necesariamente Sky Mavis vaya a ir por ese buen camino y esperemos que sí, porque creo que muchos estamos involucrados de mucha manera con el proyecto. Pero lo que ha sido una serie de decisiones para acá, la verdad que han estado súper mal. Y yo creo que comencemos a hablar de lo que es como el declive. Y no tiene que ver con el declive económico. O sea, quiero decirles, esto lo dejamos en 2021. Así cae junto a todo el comportamiento del mercado de burbuja. Y él tuvo un comportamiento de burbuja extremadamente pronunciado hacia mediados de año en su mercado. Y comienza con un artículo el 31 de diciembre, que acá lo decíamos en Crisalis como, yo les decía, esta gente tiene que sacar un anuncio antes de que termine el año porque las condiciones eran esas. Y David me dijo, no, esta gente no va a salir con ella. Yo le dije, ¿serán estos vietnamitas tan salvajes que el 31 de diciembre van a salir con el aviso? Y efectivamente el 31 salieron con el aviso. En ese momento yo lo primero que siento que hicieron es, creo que ellos son una compañía de más de 7 y pico de personas y lo que dijeron es, hijos, te sales de acá, se acaban tus fiestas y tú, bueno, si vas a estar en fiestas ya no subas fotos y ahora suelte y esta parte de comunidad la va a manejar otra persona. Y llegaron con un artículo completamente diferente a lo que habían hablado, ¿no? Axie Infinity se había comportado como unos rockstars mal, y yo no escucho a la comunidad y yo tengo claro lo que estoy haciendo y yo sé cómo están las cosas y lo primero que dicen es, sí, me equivoqué, no voy a entregar las cosas a tiempo, la economía tiene problemas, no las voy a poder solucionar al corto plazo. Y lo que esperamos es lanzar esto así, ya está, ya está. Nos mostraron los primeros sketches de las lands, sketch de origen, nos hypearon y listo, bien, bien. Alguien cambió acá las cosas y comenzó una serie como de detallitos ahí que no gustaron. Entonces, la integración como de ciertas personas dentro de la comunidad que tienen un perfil más como de, no sé, y les soy sincero, como de persona que maneja estructuras piramidales multinivel a personas que realmente saben de lo que tienen que saber. Que puede ser el desarrollo de torneos de eSports, que acá está J, que sí es un experto en eso y una persona que me parece que a profundidad sabe cómo ha funcionado todo esto, haciendo el primer torneo de Axie Infinity de Latinoamérica. Y realmente creo que eso es muy importante tener esa visión ahí. Y yo creo que ahí es donde usted comienza a no ver esos detallitos de esa integración de personas al equipo con los códigos de creación de contenido. El código de creación de contenido fue una serie de Twitter Spaces donde estuvo varios líderes de la comunidad hablando sobre el tema, diciendo las contradicciones que tiene un código de creador de contenido, ¿no? Entonces lo primero es, si usted me paga por crearle contenido, ¿usted puede hablar mal de usted? ¿O puedo ser objetivo sobre lo que puedo hablar de usted? No, ellos tienen un código reglamentado donde indica que si usted quiere ser creador de contenido Axie Infinity, usted siempre tiene que mantener una actitud positiva, entrar sonriente, Amigable. amigable, motivar. Usted no puede echarle mierda a Axie Infinity porque no, usted no entra dentro de esos criterios que ellos tienen estipulados ahí. Es decir, usted tiene que hacer FOMO. Usted jamás puede hacer foot.
Tiene que hacer solamente FOMO. Y si va a hacer un comentario de food, tiene que hacerlo con las palabras más delicadas posibles para que usted entre dentro de ese criterio de códigos de creación. Y comienzan las salvajadas, ¿no? Se los vamos a cobrar. O sea, usted tiene que comprar el código y uno dice, listo. Bueno, pues no sé cuánto valga. Al día de hoy no han dicho cuánto vale. Y después de eso, el código tiene niveles. Entonces tiene nivel Silver, Gold, Emerald. Y uno dice, ok. Ahí ya como que, ok. Bueno, termina de soltarme la sopa a ver qué opina. Entonces, primer nivel ya, código y ya. Segundo nivel, te entregamos información antes. O sea, le entregamos información del equipo de marketing a usted antes de que se publique. Y dije, ¿por qué en su momento, y ustedes recuerdan uno de estos Atsi Live que ellos hicieron, le preguntaron a Psychout, que es un consultor dentro de GL Guild, lo cual pues es una irregularidad? O sea, la gente le decía, ¿usted le entrega información antes a GL Guild que a los otros clanes? El tipo se emputó, o sea, el tipo puso una cara de bravísimo, pero no dice, es que es inconsistente, a ver, porque es que acá las decisiones económicas son muy complicadas de tomar y si una guild sabe antes la información que otra persona, puede tomar decisiones. ¿Esto indica acaso que creadores de contenido que en este momento están mostrando actualizaciones recibieron información de Axie Infinity antes de que la recibieran otras personas, sabiendo las implicaciones económicas que eso tiene? Eso es un detalle que quedó ahí como abierto, que quedó ahí como pensándose, y si usted ahora quiere cobrar por prestar ese servicio, pues es algo que no está para nada bien, ¿no? O sea, usted tiene que entregar la información de la misma manera a todo el mundo, porque yo puedo pagar su código de creación de contenido no para crear contenido, sino para obtener información antes de un lanzamiento importante y de esa manera comprar o vender SLP o comprar o vender cualquier divisa que me parezca importante. Implicaciones tenaces. Y el último, que era rarísimo, el último nivel del código de creador era con invitaciones a las casas de Atsimitzer que van a estar en todo el mundo, pero solamente hay una en Miami. Y pues Latinoamérica creo que está un poquito más abajo. Un poquito bastante. Un poquito bastante más abajo. Entonces, ahí fue como la vaina. Dije, pucha, la gente que entró acá no está haciendo las cosas muy bien. De hecho, Royan entró y lo más grave, la finalización del asunto. Entonces, acá lo que dijeron es, en este momento se cobra 4.5 de comisiones en el marketplace y dijeron vamos a subir a 5.2 la comisión para que el 1% de ganancia de los que compren el código de creador de contenido, o sea, el 1% del total de transacciones del marketplace vayan a los que están creando contenido. Y entonces todos quedaron como, ¿en serio se lo van a cobrar a la gente? Pero Royan dijo, listo, bueno, se lo compro. Y listo, y me gano ese 1% y se lo va a cobrar a la gente. Y les preguntó, ¿y el otro 0.2% para qué es? Porque es que le subieron un 1.2%. Y entonces él dijo, y el otro 0.2%, no hubo respuesta. O sea, en ese Twitter Spaces yo estaba y no hubo respuesta. Y dijeron, no, esto lo vamos a replantear y bla, y bla, bla, bla. Y dije, acá mal. O sea, porque no es lo que uno está buscando esto. Uno está buscando es una industria de videojuegos que quiera hacer como Riot Games, ¿no? Que quiera como crear torneos y todo esto. Y aquí yo dejo hablar mierda y le voy a dar la palabra a Jota para que nos cuente la siguiente y la última, que es que esta es la razón de que Jota está acá y fue un tweet que nosotros lo vimos acá con nuestro equipo competitivo, pero quiero que Jota nos cuente todo el tema del contexto de lo que es eSports en Atsi y lo que está pasando en este momento para que los Warriors entiendan, Jota. Perfecto. Todo lo que estabas comentando, totalmente cierto. Para recapitular un poquito, en Sky Mavis, en Axie, se viene viendo desde hace un tiempo para acá ciertas decisiones mal tomadas, ¿no? Esas decisiones mal tomadas han ido escalando en gravedad. Al comienzo era un pequeño retraso, después fue empeorando hasta que ya llegaron a decisiones polémicas. A mí me parece que la primera gran mala decisión es, como tú comentabas, el tema del aumento del fee, decisión tomada por ellos, ¿no? Para el código de creador de contenido. Pero ahí vamos viendo varias cosas, porque como tú dices, eso, sin lugar a dudas, se ve que son decisiones por el aumento que ha tenido de personal Sky Mavis. Ese aumento de personal que ha tenido Sky Mavis en algunos casos ha sido bueno, en algunos casos no ha sido tan bueno. Por ejemplo, han tenido algunas contrataciones
que han manejado de una buena manera o se ha visto que han tenido un buen impacto en el trabajo de la empresa, como puede ser, por ejemplo, el chamo este que venía de Niantic, el Philip La, ¿no? Él ha tenido un impacto, digamos, positivo. Hay otras personas que o no han tenido un impacto positivo o no han tenido impacto, ¿no? O sea, hay áreas en Axie que no se tocan. Por ejemplo, ya vamos a llegar a eso. El tema de los esports, ¿no? En Axie, si nos damos cuenta, a partir más o menos de agosto del año pasado, es que Axie empieza a explotar su propia escena de esports, ¿no? Con la primera Grand. Antes de agosto del año pasado, ya se habían hecho cantidad de torneos. Entre esos blogs ya había hecho torneos. No sé si te acuerdas de que habíamos hecho el primer lag, ¿no? Que fue chiquitico, de 64 personas. Pero eso era totalmente parte de cada comunidad. Axie GG hacía sus torneos, Blog hacía sus torneos, no tenían ningún tipo de apoyo de Axie. Axie saca la primera Grand, ¿no? En donde sponsorea con una muy gran cantidad de dinero torneos de esports, y ahí los organizadores que van suelen ser organizadores, o en su mayoría fueron organizadores que ya habíamos trabajado en torneos de Axie antes. Como te comento, la gente de Axie GG, la gente de CTG, la gente de Block, etcétera, 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 que eran guilds que ya teníamos bastante tiempo y que ya nos habíamos ido por esa rama de los esports. La primera gran termina sin tantas complicaciones, ¿no? Hubo un par de torneos que no salieron de la mejor manera, pero no hubieron tantas complicaciones, y llega la segunda Grand de este año. Para la segunda Grand de este año, Axie intenta darle oportunidad a nuevos organizadores, ¿no? Intenta que los que ya han trabajado bien pueden volver a repetir, pero lo que buscan es que se unan más organizadores de torneos para esta Grand. Y que no trabajen todos de la misma manera. ¿Por qué? Porque el año pasado todos los torneos de Axie eran prácticamente iguales, ¿no? Eran eliminación simple, al mejor de 3, cuartos de final mejor de 5, final mejor de 7, listo. Es más, los torneos desde el de Block fue el primer torneo que mete la regla esta de que solo se te permite un número de Axies, ¿no? O sea, esa regla la metimos en el lag para equiparar un poco el tema de diferencia entre un becado y un jugador con su propia cuenta, ¿no? Porque un becado en su mayoría solo va a tener 3 Axis, pero le tenemos que dar la oportunidad de competir en torneo, y un jugador que tenga su propia cuenta con 100 Axis, pues va a tener ventaja de sacar de lo que sea al otro. Esa regla la sacamos para equiparar un poco eso. ¿Qué sucede? Como el juego de Axie, actualmente, hoy, el juego de Axie es el mismo que teníamos hace un año y medio, ¿no? Que es cuando yo entro, que es la fecha que por lo menos puedo decir, es exactamente el mismo juego. Han cambiado una que otra estadística en una que otra carta pega un poquito más o un poquito menos, pero es exactamente el mismo juego. Entonces, ese mismo juego, para la gente que ya tiene tiempo jugándolo, se vuelve un juego extremadamente aburrido y fastidioso, porque el juego no te ofrece mucha variedad, el juego siempre termina siendo lo mismo, el juego prioriza el tema de quién tiene la composición más rota que cueste X cantidad de dinero antes de que la nerfeen por sobre la habilidad del jugador, y los organizadores de torneos intentan empezar a inventar formatos y reglas para complicar el juego de Axie, ¿no? Para hacer un juego más vistoso. Entre esas complicaciones que intentan meter está el cuadro suizo, está una eliminación doble de mucha gente, están torneos de equipos en donde cada partida se juega con una regla diferente. Es decir, en esta partida el jugador 1 contra el jugador 1 juegan, ¿qué te digo yo? A mejor de 3. El que gana el mejor de 3 se lleva un punto. El segundo set lo juega el jugador 2 contra el jugador 2, pero juegan una sola. Empiezan a hacer un poco de reglas y formatos de verdad muy complicados, y eso empieza a ser un problema en el momento donde, como hay tantos torneos, porque el patrocinio de Axie en esta Grand es gigante, una cantidad bastante grande de dinero, llega el punto en donde tú tienes 2 torneos cada fin de semana. Esos 2 torneos tienen reglas y formatos distintos, y los 2 que vas a jugar la siguiente semana tienen formatos y reglas distintos al que estás jugando la anterior.
Entonces cada torneo era reglas nuevas, era un formato nuevo, los jugadores no entendían y muchos jugadores empezaron a perder o a quedar descalificados, no por su nivel en Axie, sino por las reglas. Es decir, Ok. los jugadores empezaron a, yo sé jugar Axie, pero no sé jugar los torneos de Axie, ¿no? Eso empezó a ser un problema que se notó bastante, más aún en las últimas semanas. Se empezó a notar más y más y más y empezaron a sacar más cuadros suizos y se empezó a complicar todo. El fin de semana pasado, si no me equivoco, fue... Llevamos 2 semanas en donde ya varios torneos grandes, torneos de 150 XS, habían tenido este problema en los formatos. Por ejemplo, hubo un torneo que tuvo un cuadro suizo de 256 personas que quisieron meter 9 rondas, 10 horas de Ok. juego en un día. Eran formatos que actualmente en Axie, con las plataformas y herramientas que tenemos, no los podemos trabajar, ¿no? También hicieron un torneo en donde ya la gente venía tilt, no nos sacan Origin, la SLP está Ok. baja, no puedo jugar los torneos. Este torneo se mete todo el mundo, el torneo tiene muchos XS, las reglas las complicaron muchísimo y muchos jugadores quedaron eliminados, no porque la organización dijo tú quedas eliminado, ¿no? Los jugadores quedaron Ok. eliminados por las reglas del torneo. Lo que pasa es que las reglas del torneo tenían un vacío muy grande, ¿no? Ok. Yo comento en el hilo de Twitter que algo parecido nos pasó a nosotros en Block en nuestro primer torneo. Nosotros tuvimos un vacío en las reglas muy importante que causó un gran problema en la final de nuestro primer torneo, ¿no? Por el tema de la regla de los Axis. Ese vacío en las reglas, yo digo, si ese vacío nos pasa a nosotros hace un año, ¿no? Con 20.000 jugadores, sin patrocinio de Axie, ese mismo error no puede pasar ahorita con 2 Claro. millones y medio de jugadores y patrocinio de 150 XS de $10.000 de Claro. parte de Sky Mavis, ¿no? Entonces, eso es lo que comentamos. Yo hago un hilo en Twitter explicando más o menos la situación, y el hilo lo enfoco en etiquetar a Axie Infinity y decirle, bueno, Axie, mira, la situación es la siguiente, no podemos seguir haciéndonos los ciegos con esto, ¿no? Hay que tomar cartas en el asunto porque estamos dando una cantidad de dinero demasiado grande para los torneos en donde no tiene sentido que un torneo que tenga $10.000 de premio no salga a la perfección en organización, ¿no? Te Claro. acepto que, no sé, que se caigan los servidores de Axie, que el mejor jugador del torneo se tiltee porque le metieron 5 críticos en el torneo y lo eliminó Ok. una beca. No, eso te lo acepto, porque bueno, Claro. son cosas dentro del gameplay. Pero que la gente salga tilteada y la gente salga molesta por cosas de la organización, ¿no? Cosas que no son culpa del jugador, pues es un problema, es un tema que no me parece que se esté manejando bien. eh, Ese hilo empezó la gente a hablar, Sí. empezó que tú contra mí, que yo contra ti, que tal, que yo lo hice bien, que tú lo hiciste mal, etcétera. Axie convoca un space en el Twitter de Axie Infinity en español, en el que Axie Lima me dice que yo participe para hablar del hilo y de lo que le pasó a Blog. Y hablamos. Cuando estamos en el space me doy cuenta de que, pues como me imagino que es obvio, que es lógico, ¿no? La comunidad de equipos competitivos y los grandes jugadores pro de Axie piensan exactamente igual. Ok. O sea, no, yo por un momento esperaba que yo digo, bueno, si hubo tanta polémica con el tweet, puede que cuando esté en el Spaces yo diga, deberíamos hacer un formato de reglas estandarizado, que es la opción que yo doy, Ujú. ¿no? Yo digo, si vamos a tener torneos oficiales de Axie, pues hagamos un reglamento oficial de Axie. No te digo que vas a tener un formato solamente, ¿no? Podemos hacer un reglamento si lo quieres hacer eliminación simple, un torneo si un formato, un reglamento si lo quieres hacer eliminación doble o cuadro suizo, pero hagamos un formato oficial, ¿no? Porque en Axie Claro. estamos trabajando mucho sobre nube. Las bases que tenemos no están bien consolidadas, ¿no? Cada quien tiene que ir trabajando más o menos como se le va ocurriendo y eso está haciendo que salga mal. Entonces, la idea no es que si yo lo sé hacer bien, pues el mío sea el único bueno y todos los demás no sirven. Esa no es la idea. La idea se supone que es que si vamos a hacer 100 torneos de Axie,
¿no? Los 100 torneos sean buenos, porque al fin y al cabo a nosotros nos interesan que los demás torneos sean buenos para nosotros ganarnos y llevarnos aquí. O sea, Claro. entonces, hablamos bastante en el Space, los muchachos del equipo Perion, Sebastián Pozo, Terza y Ralo, son unos cracks, ¿no? O sea, dígame el Sebastián Pozo. Sebastián Pozo es crack, él agarró el poder de palabra y dijo, miren, las reglas deberían ser así, 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 tan sencillo como esto y esto. El Space resultó muy bien y vimos que Axie dijo que les demos un reglamento oficial, ¿no? Para que ellos lo tomen en cuenta y aplicarlo ya sea para final de esta Grand o para toda la Grand que viene, porque hay torneos que ya están montados, ¿no? ¿Qué sucede? Ese problema, esa situación a mí me parece que se resolvió de una buena manera, porque Axie escuchó lo que la comunidad le estaba diciendo, ¿no? La comunidad le dice a Axie Infinity, mira Axie, los torneos no están sirviendo, ¿no? Tenemos que hacer esto, vamos a reunirnos, y Axie dice, ok, reunámonos, lo hicimos, y salió medianamente bien, ¿no? Hay que seguir trabajando las reglas y ver de qué manera en los Axie Esports los vamos a trabajar. Pero escucharon a la comunidad. Venía el lanzamiento de Origin dentro de poco después de esa situación y se presenta el robo en el Ronin Bridge, ¿no? Entonces ahí es cuando terminan de estallar las malas situaciones, se termina de ver públicamente las costuras del trabajo de Sky Mavis y estamos en la situación en la que estamos actualmente, que es que tenemos ya, vamos para 3 días, si no me equivoco, con los activos en Ronin congelados, sin posibilidad de retirar de la red. Entonces, es una situación complicada porque todo el tema del Ronin Bridge es un tema que trae consigo muchas teorías y rumores, porque Axie no ha confirmado las cosas que tiene que confirmar, no ha dado la información que la gente necesita que dé, pero es complicado. Si quieres, Judel, no sé si quieres contar tú de tu parte el tema del robo o lo cuento yo desde mi punto de vista. Yo doy las bases. Yo doy las bases y que J cuente los chismes, las teorías. Bien, lo que yo tengo otra teoría. Bueno, dale, David. David arranca con la teoría. No, para después. Tranquilo, ¿Después? Listo. Bueno, yo arranco y luego vienen las teorías de J y de David a ver qué es lo que está pasando. Listo, mire, yo les voy a decir puntualmente lo que decía en el artículo y digamos desde la perspectiva técnica pues les voy a dar el análisis que uno puede sacar de eso, ¿no? Entonces ellos básicamente indican, yo les he hablado a ustedes mucho del tema de centralización y descentralización, justamente sacaron un artículo de la descentralización justo antes de que pasara ese desastre. Los problemas de la descentralización son la seguridad. Son uno de los problemas de la descentralización. Ahora, cuando tú tienes centralizado todo, la culpa es solamente tuya. La culpa es solamente tuya y debe ser una organización lo suficientemente fuerte para saber tomar sus decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que son cosas como Riot Games, que justamente te está hablando. Ellos definen cómo son sus torneos, sus protocolos de seguridad, diseño de personajes y todo lo que está asociado a sus productos y juegos. En el caso de Sky Maybe se mantiene un diálogo constante con la comunidad. Ellos siguen bastante digamos, su propósito de construir con la comunidad, eso sí es cierto. O sea, no es normal que una compañía escuche tanto y abra tantos espacios para hablar sobre las problemáticas. Y tiene que ver con esto que dice David. Entonces, es un equipo inexperto de personas que, si ustedes van y buscan al día de hoy, Sky Maybe todavía dice que es como una desarrolladora de videojuegos, no una desarrolladora de software. La red Ronin es una cosa que tardó, se supone, de acuerdo a lo que nos han contado, porque nunca está claro, alrededor de 1 año en desarrollarse. Porque no existían soluciones en este momento como era la Binance Smart Chain, ¿no? Si hubiera existido la Binance Smart Chain cuando estaba Axie Infinity funcionando, hubiera sido una opción más viable moverse hacia allá. Tiempo después nosotros descubrimos por qué se creó realmente la Ronin Chain y no era... o sea, sí solucionó unos problemas transaccionales hacer una solución de segunda capa dentro de la red de Ethereum, pero la realidad es que cuando tú tienes una sidechain y controlas, generas 2 cosas: ganancias por los costos transaccionales, por los fees que están involucrados dentro de la red, y segundo, puedes ocultar cosas que de otra manera no puedes ocultar. Básicamente ocultaron bloques gigantescos de dinero, es una deuda
están ocultos dentro de la Ronin, que si salieran a la mainnet de Ethereum, tirarían el precio del SLP y del XS a cero, y de hecho debía estar en cero desde finales del año pasado, como nos lo había explicado nuestro asesor financiero. Y estos mecanismos de manejo de deuda es algo que hacen muchos países, ¿no? No solamente los hacen en redes acá privadas, sino es una estrategia normal, ¿no? De oculto dentro de mi economía ciertas cosas y al mundo le muestro otras, de tal manera que nos mantenemos de una o de otra manera estables, ¿no? No es un secreto de Estado, acá se explicó claramente cómo funciona eso. Y ahora viene lo del artículo. Los nodos que fueron atacados fueron 4 nodos de ellos, los 4 nodos de ellos, y un nodo de un tercero. A ese tercero se le había cancelado el nodo desde diciembre del año pasado. Y escuchen esto, al equipo se le olvidó quitarle los permisos de acceso a ese Sí. nodo. Noviembre. Noviembre. Sí. Esto es una novatada de proporciones bíblicas, ¿no? O sea, yo no manejo datos tan Yo creo que te críticos. queda corto. O sea, esto Sí. es Eh, apocalíptico, qué pena. sí, sí, sí. Una Esto, cosa- Esto es una cosa no, apocalíptica, ¿no? esto es como trabajar en IT y dejar el sticky note con la contraseña pegada en el monitor. Tal cual, tal cual. Se supone que las soluciones que están implementando ahorita es más descentralización, ¿no? O sea, a las redes, a estos tipos de redes les sirve entre más descentralizadas mejor, si la centralización es un desastre, ¿no? Si usted no puede mantener las cosas tranquilas desde casa, pues es muy complicado. Ahora, el hecho de que los nodos hackeados hayan sido los de Sky Mavis y un nodo que estaba inactivo hace unos meses indica muchas cosas, ¿no? Las cuales no voy a decir, seguramente las va a nombrar ahorita J y David, teorías alrededor de esto, pero pues esto huele a robo interno, ¿no? Esto huele a alguien del equipo de desarrollo, a alguien dentro de Sky Mavis que pudo haber tenido acceso a esta información. Y al estar en un grado de informalidad tan grave donde usted no le quita los permisos de un nodo transaccional a esta organización que estaba a cargo de esto, es terrible, ¿no? Como les digo, yo no manejo información tan sensible, pero si yo termino con un empleado, pues lo primero que hago es ir a removerle los permisos sobre la infraestructura y sobre los accesos que tiene, porque es información privada que él puede coger en ese momento y mover, y cuando usted termina un contrato, pues hay unos temas de confidencialidad asociados al manejo de esa información. Es una cagada que ¿saben por qué no la hemos visto? O sea, por qué las aguas están calmadas? Por el bloqueo. Por el bloqueo a Por Ronin. el bloqueo a Ronin. Si el bloqueo a Ronin no estuviera en este momento, no sé. La verdad que desconozco el estado al que podría caer el proyecto. Y fue el día del lanzamiento, el día que era el lanzamiento de Axie Origin. El día antes. El día antes del lanzamiento de Axie Origin que ellos tenían previsto, y el cual pues se acaba de mover y están trayendo a creadores de contenido y mostrándonos fichitas, y llegó hermoso, divino, qué Y te hype, están pero agarrando la cara para que mires para el otro lado, para que entonces... miren para el otro lado. Están intentando que usted no mire esto para luego desbloquear la red a ver qué pasa. Recuerden que este no es el primer bloqueo de red que tenemos. Es un bloqueo muy diferente. El primer bloqueo de red que tuvimos fue la migración de Ronin. Tuvimos un bloqueo, si mal no recuerdo, creo que fue de 40 días de la red, donde no se podía retirar nada, y habían especulaciones en ese momento porque había dejado algo de liquidez por fuera, y eso estaba que suba, que suba, que suba como la espuma, y mucha gente decía, Cuando no, la eso sale SLP y llegó a 0.4. a 0.4. Entonces la gente decía, ¿qué tanto va a caer? ¿Será que sí se mantiene? Se mantuvo, y bastante bien. Fue un caso completamente inverso. O sea, era el hype del Totalmente disparo inverso. de la economía. En este momento es un disparo de cuántos inversores van a salir de Axie Infinity liquidando sus Axies, así sean a $20, a $15, liquidando su SLP y su XS, por salvar algo de lo que queda ahí antes de lo que pueda llegar a suceder cuando se abra la red. ¿Qué tan fuerte va a ser Origin? Como para qué tanto confían en Origin, como para que esas decisiones que tengan los inversores no sean definitivas y se salgan de ahí. Yo dejo a David y a Jota con las teorías. Creo que- ¿Sabe? Yo Bueno, voy a... Dale, 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 dale. Jota. No, Dale, no, Jota, y yo voy a... habla tú. Seguro, seguro. Bueno, ahí va. Ahí va. Bueno, les voy a enviar en el chat de Twitch, un hilo que precisamente se abrió hoy por la tarde. Lo abrió Azarian, Ya donde Salian sacó el hilo.
estuve toda la tarde esperando que Saken sacara su hilo y no Precisamente, vi que lo pues había sacado. no lo ha sacado completo, solamente que le quería compartir a la audiencia. Azar en algún punto dice como, miren, voy a abrir un hilo dando mi opinión sobre lo que pienso de Axie Infinity y cómo me afecta lo del robo. Entonces le responde a alguien y para que sientan un poquito, para que entiendan un poquito cómo es el sentir en este momento de Twitter, y le dice a alguien como, mira, nos afecta tener el dinero secuestrado, a XS en stake, el SLP y el Ethereum en farm de pool, hablan, y esta gente hablando de amuletos y Origin, y no terminan de responder por lo que realmente importa. Entonces, al final, alguien dice algo bien clave, y dice como las cosas como son. O sea, devuélvanos el dinero secuestrado de los AXS y las recompensas, y luego sacan Origin, no al revés. Y eso me pareció como un baldado de agua fría, porque es lo que ustedes están diciendo. Hay una cortina de humo. Es como tapemos una cosa acá, miren hacia el otro lado y no y tranquilos que aquí no ha pasado nada, que ya estamos aquí enviándole tweets al, al CEO de Binance y de Huobi y de FTX. Y bueno, si la cosa se complica, armamos un Twitter Space y familia, todo está bien. Sí, entonces eso es como, yo siento como lo que ellos tienen ahí como control de años. Ese es el control de años que ellos hacen. Y lo otro, qué pena, yo él te había corregido con lo de la fecha, porque sí, la fecha es importante. Te habías dicho diciembre, entonces yo dije, sí, de una manera muy molesta, te dije, no, es noviembre, pero es porque, bro, en el artículo de Ronin dicen, miren, en noviembre fue que dejamos la puerta de la casa abierta. Eso es básicamente lo que ellos dicen, se nos olvidó revocar esa llave. Me puse a hacer lo que hacen los stalkers en Twitter, y es que me puse a revisar qué estaba pasando en noviembre del año pasado en las cuentas de Axilima, de Sayori y de Yijos. En la de Yijos no estaba pasando nada. Yo sospecho que de pronto se borraron tweets, ¿sí? En la de Sayori, estos locos estaban de parranda en Nueva York. Les voy a compartir les voy a compartir acá también en el chat. Yo creo que este es el inicio, este es el problema. Esa foto, la oveja negra ataca de nuevo. Sí. El presagio maldito del Play to Earn. Se encontraron con Kamano. Entonces, es, no, mentiras, mentiras. Básicamente esta gente era en noviembre en otro cuento. O sea, esto no tiene nada que ver con desarrollo de juegos ni nada. Esto es vía de Rockstar y chévere, chévere. O sea, que desarrolles un juego y la rompas y la saques del estadio y puedas disfrutar de eso. Yo creo que es un sueño para muchas personas, pero también hay una responsabilidad por lo que hemos hablado tantas veces en el podcast. O sea, aquí son videojuegos, pero está atravesado también por economía. Y lo que Sí. hace que sea ultra serio y lo que lo pone en el piso es la parte económica. Porque acá nadie está tratando, por ejemplo, si ustedes juegan Warzone o Fortnite, la gente se molesta y el juego corre mal y tal, lo de siempre. Este bug y no puedo ver bien y el arma se glitchea y me pató el servidor. Pero pues ahí no hay problema porque sigue siendo un juego y esto está aterrizado en economía, es lo que hace que tenga este ángulo mucho más serio que yo creo que esta gente todavía no lo termina como de asimilar. Entonces, pues quería como compartirles eso también para tener en cuenta qué es lo que estaba pasando en noviembre. Es decir, cuando ellos dejaron la puerta del garaje abierta del Running Bridge, todavía no se llamaban Axie Mixers, sino que eran en Axie Rallies en Nueva York, desde el 5 de noviembre hasta el 23 de noviembre en Axie Rallies en Nueva York. El equipo de desarrollo es quién sabe dónde estaba. Sí, ahí es un tema, ¿no? Porque el tema del robo deja ver a full todas las costuras del equipo de Sky Mavis. Es más, el día del robo, si ese día hubiese estado Ronin abierto, yo no sé qué pasa con el proyecto. Porque era una cosa de que tú te ponías a leer y seguías leyendo en Twitter y seguías leyendo y cada tweet que iba saliendo era peor que el anterior, o sea, la información que el anterior, ¿no? Entonces, hay muchos temas, ¿no? Pero un poco para meter a la gente en contexto, el robo al puente de Ronin, ¿no? Es en realidad un robo a las semillas de los nuevos validadores. Ese robo no se produce
por un hackeo. Ese robo se produce, según Sky Mavis, por un error humano. Es decir, las llaves privadas de los 4 nodos validadores de Sky Mavis quedaron comprometidas por un error humano, ¿no? Es decir, como estamos diciendo, esta gente un día salió por la puerta de la empresa y dejó la laptop abierta con las contraseñas así en grande pegadas a la pantalla. Sí. Entonces, ¿qué hace todo más complicado? Lo hace todo más complicado el tema de que, por lo menos desde mi punto de vista, eso es un ataque interno. Por varias razones. O sea, si esas llaves están comprometidas desde diciembre, ¿no? Obviamente eso lo tiene que tener alguien que trabaje con ellos, eso lo tiene que tener alguien por lo menos conocido, ¿no? No es para nada casualidad que el robo fuera tan cerca de la salida de Origin. Porque claro, el robo no se produce el día antes, el robo se produce una semana antes de la salida de Origin. Pero es muy sospechoso que se robaran las llaves privadas por un error humano, ¿no? Y que eso desemboque meses después de que cuando vas a sacar tu actualización grande que llevas meses trabajándola, te hagan esto. Porque, ¿qué sucede? El robo al Running Bridge ha sido también de los robos más estúpidos de la historia cripto. Porque fue muy rastreable. O sea, pues una cosa, yo de verdad no entiendo totalmente las intenciones del ladrón, ¿no? Pero dejó muchísimas pistas de lo que estaba haciendo. Muchas pistas, porque claro, la forma en la que él roba, ¿no? Es que te quitó las frases semillas. O sea, es como igualito que la gente que les mandan un mensaje en Discord de mándame tu frase semilla que te voy a mandar un Bitcoin. Ah, toma, aquí está. O sea, es un robo totalmente estúpido. Pues ¿no? recuerden que ya les habían hackeado el Discord, ¿no? Ya tienen antecedentes. Sí, total. Sí, Y entonces, qué pena interrumpir, y el hack de Discord fue también otra estupidez, fue alguien del equipo compartiéndole pantalla a otra persona que no hacía parte del equipo. sí, es que cometen unos errores de seguridad que es una cosa loquísima. Entonces, ¿qué sucede? Ahí pueden pasar dos cosas, ¿no? Eso lo estuve comentando con la gente de Blog, porque bueno, es de lo único que uno puede hablar estos días, porque tenemos la plata congelada. Pero estábamos hablando de que ahí se presentan dos cosas. O ellos sí se dieron cuenta el día que lo dicen, ¿no? Que a mí personalmente no me parece. Y si se dieron cuenta ese día, es muy grave. O sea, siéntense un momento y piensen, ¿cómo me doy cuenta 6 días después de que en mi wallet hay $600 millones menos? Sí, ¿No? total. O sea, yo te acepto que un armado, muy escondido, una cantidad menor, ok, puede que se te pase, ¿no? Que se traspapele, entre otras cosas. Pero ¿cómo te das cuenta de que tu puente principal no tiene liquidez por 6 días? Eso no puede ser. Total. O sea, eso demuestra que no hay nadie pendiente de No hay eso nadie. dentro de Sky Exacto. Mavis, ¿no? Es una cosa totalmente ilógica. Esa es la opción 1, ¿no? Que de verdad se dieron cuenta ese día después, que a mi parecer sería gravísimo. Y la opción Ese 2 es es peor que se dieron todavía. cuenta antes, Sí. ¿no? La opción 2 es que se dieron cuenta antes, no lo comentan para empezar a trabajarlo internamente. Porque claro, aquí tenemos que estar conscientes de que de lo que nosotros nos vayamos enterando, no nos vamos a enterar en el instante. Claro. Nosotros nos vamos enterando de las cosas que van aconteciendo horas antes o días antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué me hace pensar que por ahí tal vez lo hubiesen estado trabajando un tiempo antes de que lo comunicaron?
de que cuando sale el anuncio, casi inmediatamente Binance muestra su apoyo a Sky Mavis, ¿no? Y dice, ya estamos en las investigaciones, estamos trabajando. Si ellos de verdad en ese momento se dieron cuenta, yo creo que Binance no sale públicamente en el momento a apoyarlos, ¿no? Ahí tiene que pasar un tiempo en donde hay una pequeña investigación y tú digas, ok, ya va, somos 3 personas, ¿no? Y una dice que la plata se fue. Las otras 2 no pueden salir a apoyarla ciegamente. Tienen que decir, ajá, ya va, ¿cómo se llevaron esta plata? Vamos a rastrear, hay un trabajo, ¿no? Y si es el caso de que el robo, ellos se enteraron tiempo antes, no sé si es hasta peor que no haya transparencia. Entonces... Es que yo lo que me pregunto, y si yo fuera Sky Mavis, yo no lo hubiera revelado antes del lanzamiento de Origin. Hubiera esperado a que se lanzara Origin y lo hubiera revelado una semana después o algo por el estilo. Y Pero es que tengo no todavía podías. mis dudas sobre eso. O sea, ¿será que ya alguien les había detectado eso y ellos no se habían dado cuenta? ¿O alguien estaba Claro. por ventilar ese problema? Y es que es complicado, ¿no? Saber Ahí, realmente lo que pasó internamente. sí, el saber lo que pasó internamente y por qué actuaron de la forma que actuaron, creo que nunca lo vamos a saber, ¿no? Ujú. Al 100%. Pero no podían esperar más para sacarlo, porque, claro, ahorita ellos, el futuro del proyecto al 100% depende de 2 cosas. Depende de cuál va a ser la solución de ellos al problema, ¿no? Porque el problema no es tanto si tienen o no dinero para reponer esos 600 millones en el bridge, porque los tienen, de varias maneras. El problema es de dónde se lo van a sacar, porque pueden sacárselo o vendiendo acciones de Sky Mavis, o vendiendo XS privado, o hasta lo peor que sería tocar el Community Treasury para arreglar una cagada tuya, ¿no? Entonces, la Vender solución 2 que de Axis Sky místicos. Y una tierra. Y una tierra. Pa' que sobre. Y una LAN y una Génesis y Génesis. listo. Eso, eso, Y lo que sobre lo das de compensación de daño. Eso. eso. Y la segunda es qué tanto te va a ayudar la salida de Origin a desviar la atención y a medio amarrar y emocionar a la gente. Entonces, si ellos sacaban Origin y después anunciaban la cosa, todo lo que hubiese pasado con Origin se cortaba ahí. El hype, el trabajo, las noticias, todo se cortaba ahí porque una noticia se sobrepone a la otra. Entonces, lo que decías de que de todas formas, si hubiese habido alguna posibilidad de hacerlo, no había, porque el problema, ¿no?, público se suscita cuando viene una persona y va a sacar 5.000 Ether y no los puede sacar. Exacto, exacto. Ahí fue, ¿no? Es que ahí yo estoy completamente de acuerdo con J. y contigo, Joel, y es que es absurdo. Es decir, Muy yo absurdo. en mi vida personal, yo no puedo ir a un cajero a sacar, no sé, 20 millones de pesos. ¿Sí? Yo no puedo ir a un cajero, creo que ni siquiera a sacar 5 millones, porque eso tiene unos umbrales y también hay flanería por si yo quiero sacar un montón de plata de totazo. ¿Sí? Y incluso el cajero tiene un límite y si yo quiero sacar 1.000 millones de pesos, pues tendría que ir a un banco, yo no sé, o sea, ahí tienen que recurrirse a otros mecanismos, pero el cajero también tiene un límite. Ahora, ¿cómo carajos lo que dice J? Se llevan 600 millones de dólares y no se prende ni siquiera un bombillito rojo? Un bombillito rojo. Algo. O sea, ¿cómo? Envíame un correíto al Gmail o un mensajito en un bot de Discord, algo. Binance es más intenso cuando uno vende por P2P que la seguridad del sistema del Running Bridge. Sí, total. Uno hace un P2P y Binance te escribe al teléfono, te llama, te manda correo, te pide 3 contraseñas. Una locura. O sea, una locura, una cosa demasiado absurda, que te quiten 600 millones sin darte cuenta. En el momento, ¿no? Porque te los pueden quitar. Si tenían tus frases semilla, ya te las quitaron. O sea, ya, chao.
¿no? Se comprometen tus nodos y te lo sacan porque tienen la posibilidad de sacarlo. Ahora, la cosa es, ¿cómo no te das cuenta en el momento? Exacto. Te acepto que unas horas, ¿no? Te lo hicieron a las 11 de la noche y estabas dormido y te diste cuenta a las 6 de la mañana cuando te paras. Pero 6 días. O sea, hubieron 6 días de retiros en la red de running que no, que estaban al borde, al límite de no tener respaldo. Exacto. Es absurdo. Es absurdo. Una Sí, no, Es no, como no. alguien de levantó la verdad. mano y dijo, chicos, no puedo sacar plata. ¿Qué hago? Ajá. Y esta gente, uy, fue puta, nos hackearon. 600 millones. O sea, ¿qué es eso? Eso es un sketch de Saturday Night Live. Eso es algo que no tiene sentido. Sí. Es una cosa de Sí. verdad totalmente absurda. Entonces, ahí, claro, ahí se dan para muchas teorías, ¿no? Y se dan para la teoría de que es una puñalada interna, se da para la teoría de que ya lo sabían desde hace tiempo. Pasan tantas cosas porque ahí viene el otro problema. El otro problema es que no tenemos la información al momento, ¿no? Axi tampoco ha soltado mucha información. Y claro, yo entiendo que ellos no van a soltar al momento los avances de la investigación, ¿no? Porque es lógico, no los pueden soltar al momento los avances de la investigación. Si de verdad se está haciendo una investigación con agentes de ley, con exchange centralizados, con tanta gente implicada, no puedes ir todo lo que va pasando en una llamada privada contándolo por tu Twitter. Pero lo que sí puede pasar es que, ¿qué día exacto es el robo? No el anuncio del robo, sino el robo como tal. Eso creo que fue un lunes, el lunes 18, perdón, estoy viendo abril, el No, 21, el lunes 21 de marzo. 21. Sí, creo que ese fue el día que ellos dijeron, no, acá, 23 de marzo, ya estoy viendo el Substack. 23, Sí, 23. Ajá. dice, descubrimos que el 23 de Entonces, marzo los validadores estuvieron comprometidos. Sí, 23. ¿qué pasa? Necesitamos más información de qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, es una cosa de que, ¿cómo se comprometieron las llaves privadas? De verdad, el robo de 600 millones y el congelamiento de la red principal, en donde están todos los activos por 3 días, la explicación de lo que pasó va a ser, comprometimos nuestras llaves privadas y ya. O sea, de nadie es la culpa, nadie, bueno, sí han medio aceptado la responsabilidad, pero es una cosa de que es totalmente culpa tuya, porque es que los nuevos validadores que fueron comprometidos no fueron AxiChat, AxiDAO 1, 2 y 3, no, fueron SkyMavis 1, 2, 3 y 4, con el AxiDAO, que es tu parte del problema de que no le quitaste los permisos, ¿no? Entonces, no es una cosa para hacer. Esto es una información que no he confirmado. Dicen que es el mayor robo de la historia cripto. Otros dicen que es el segundo por el precio que tenía Ether al momento del robo, pero no tengo la información Okay. exacta de si es el mayor o no. El tema es que igual es un robo demasiado grande Okay. que afecta muchísimo al ecosistema, Sí. a proyectos, a tantas cosas para que tú des informaciones tan vagas, ¿no? Sí. Ahí necesitamos muchísima más transparencia de su parte. Otra cosa que yo veo ahí es que la persona que hizo el robo, porque yo pienso, y hasta que me demuestren lo contrario, seguiré pensando que eso fue una puñalada interna, ¿no? Para mostrar las costuras de Sky Mavis, pero la persona que hizo el robo, queriendo o no, yo pienso que queriendo, muestra que el plan de gobernanza, ¿cómo lo llamaron ellos? Gobernanza escalada, Descentralización progresiva, creo que se llama. descentralización Ah, progresiva. El plan que tenían de descentralización progresiva lo van a tener que sí. apurar. O sea, ya estamos en un punto en donde Sky Mavis no puede seguir encargándose al 100% del proyecto de Axie Infinity. Porque no están pudiendo manejarlo de la mejor manera, ¿no? Una cosa es que, claro, en esa descentralización, cuando hay una gobernanza, por siempre Sky Mavis va a tener la mayor parte de la fuerza de votación. Claro.
pero es una cosa de que ya lo necesitamos porque es que ya se ha ido viendo desde hace tiempo, ¿no? O sea, se ha ido viendo desde hace tiempo que me metes un código de creador que nadie quería, ¿no? Me aumentas unos fees que podíamos sacar tranquilamente del 1.7 billones de dólares que tenemos en una cuenta congelada que no hemos tocado nunca, ¿no? El tema de los torneos, el tema de la gente que contratamos, el tema de las salidas. Hay tantas cosas que Axie se está encargando en donde ellos se encargan. Claro, si sale mal, por lo menos consultan a la comunidad, ¿no? Si ellos hacen algo, la cagamos, le consultamos a la comunidad, los tomamos en cuenta y echamos para atrás. Por lo menos en eso me parece que actúan bien. No es que es una centralización de aquí se hace lo que yo digo y para adelante, ¿no? Porque si fuera así ya tuviéramos el código de creador encima. Pero es una cosa de que los pasos que está tomando ya tiene que tener más voto la comunidad. ¿Cómo puede ser que en Ronin hubieran solamente 9 validadores y de esos 9 validadores, 4 fueran Sky Mavis? Y que con 5 pudieras firmar los contratos. Claro. Es una cosa... Bárbaro, ¿no? Y yo creo que lo que dice J es cierto. Si mal no me equivoco, el de Ethereum no fue tan grande. El de Ethereum no fue tan grande. Creo que es el robo más grande. Eso sí toca confirmarlo. Es el robo más grande en la historia del mundo cripto. Y es triste, ¿no? Que es como la tercera o cuarta vez que aparece Axie Infinity en las noticias globales. La primera era como juego para hacer dinero, luego burbuja o estafa y ahora el robo más grande del mundo cripto. Así que, bueno, nos dice aquí Rafael que posiblemente no es, o el segundo robo más grande del mundo cripto, o uno de los más importantes. Es una barbaridad. Total. Mira que yo desde el punto de vista de los copies que hemos hecho con los contenidos que estamos manejando en Chrysalis, me he cuidado un poquito la espalda y estoy hablando del robo más grande de la historia del Play to Earn. Así es como lo estoy manejando como en copies. Eso no cabe duda. Es como de para... eso sí no cabe duda. Claro, porque se han visto cosas en Bitcoin, hay unos rollos fuertes, hay Claro. discos duros que se han perdido con un montón de wallets y todo. Entonces yo preferí llamarlo así, como el robo más grande de la historia del Play to Earn. Sí, porque uno intenta pensar esto de muchas maneras. Esto que dice común acá en el chat me dije, ¿será publicidad? Pero dije, ¿qué sentido tiene una publicidad tan negativa? ¿Será que es un April Fools? Y ahorita salen que no, que era dicen un que toda chiste. publicidad es buena, pero no, ya tampoco. Sí, ya se pasó. Siento que está en un punto donde, o sea, que me salga. ¿Cuándo es que es el April Fools? ¿El 4 o es hoy? Hoy, No, es hoy. Bueno, hoy tendrían que avisar que es un April Fools. Pero no, en Filipinas ya pasó, o sea que difícil que sea el Día de los Inocentes. Miren, yo la verdad, digamos como inversor dentro de Sky Mavis y construyendo un águila alrededor de esto, se generan, estos son como ese tipo de cosas que pasaban yo creo que con los proyectos por allá de 2012, 2013 del mundo cripto, y ahora están pasando con el Planner, que inclusive cosas que parecían ser como muy bien trabajadas y que tenían un objetivo muy claro y que iban avanzando, pues perfectamente se pueden estrellar ante cosas ridículas, ¿no? Es que realmente un robo interno, ¿no? Y si fue un sábado... No sé si es que no quieren dar explicaciones porque puede ser algo tan estúpido que termine uno peor de ofendido, ¿no? Nada, estábamos en una fiesta celebrando el lanzamiento Origin de la siguiente semana y nos emborrachamos. Gijo se emborrachó y se le olvidó de ponerle contraseña a la laptop y ya entraron y chao papá. O sea, yo creo que si es algo de ese estilo, mejor que ni lo cuenten, mejor que se lo guarden para toda la vida. Y como les digo, no sabemos, solamente el equipo de Sky Maybe sabe y yo creo que se irán a la tumba con eso, a menos que la presión externa sea tanta que definitivamente se explaye esto. Y como les decía, las implicaciones que tenemos al día de hoy, las Axie Sisters, fueron las Axie Sisters, joder. Una infiltración. Fue una infiltración de un año para poder llegar a esas claves y lo lograron. Eso. Sí. Una de las historias de hackeo más grandes desde Kevin Mitnick hackeando Nokia. No, muchachos, las implicaciones de esto son fuertes. Yo hacia comienzos de este año ya escuchaba tristemente como muchos clanes hermanos ya habían quebrado, claramente con la caída de Axie Infinity, compra de Scholars a la alta y todo eso.
Chrysalis, como ustedes lo saben, no se mantiene de Axie Infinity. De hecho, intenta mantener Axie Infinity de alguna o de otra manera, porque es lo que hacemos todos los que estamos dentro del ecosistema, desde el lado de esports y desde diferentes perspectivas. Lo que intentamos todos es mantener esto vivo, mejor, apropiarnos del proyecto y no ser como esa comunidad que solo critica, sino esa comunidad que es activa y que intenta generar cambios aquí dentro del ecosistema. Nosotros estábamos con todas nuestras cartas, todo nuestro corazón puesto en Axie Origin. El equipo financiero y los otros equipos son más realistas y dicen es muy difícil que haya una mejora importante, tiene que realmente impactar como juego. Y el artículo de Philip La fue el artículo más honesto y más cruel que yo creo que se ha lanzado en la historia del Play to Earn. Matando al Play to Earn, porque a mí en ese artículo Philip La mata al Play to Earn y habla del Play and Earn. Y habla de que dice, esto no es sostenible, esto no es posible, esto es como de funcionar de ahora en adelante. Hay gente que mete $5 y va a sacar 6, bien por ti. Hay gente que va a meter 5 y va a sacar 4. Y eso es algo que tienen que entender para la sostenibilidad a largo plazo del juego. Era la parte que más resaltó el artículo de Philip La. Y lamentablemente esto, y yo de cierta manera, y se los digo, yo estaba esperando que esto fuera un April Fools o una cosa por el estilo y que luego salgan, porque fue muy raro eso y luego no, hoy se lanzó Origin, pero ahora curiosamente tenemos un cronograma perfectamente planeado de una semana para el lanzamiento de Origin. Dije, pero what the fuck. O sea que iban a lanzar hoy y luego estaba planeado que fueran dando la información a medida que fuera pasando la semana. Rarísimo, o sea, son como una serie de movimientos que uno no logra comprender. Y a la larga se supone que ya está, lo que nos decían por ahí, se supone que está congelada la billetera, se supone que eso está como quieto, congelado, ¿sí? O sea, quieto ahí, de alguna manera están intentando resolver eso. Sería muy raro que mañana dijeran, ya, si ya todo se resolvió, todo volvió, vamos a lanzar Axie Origin y pa'lante. El siguiente artículo yo creo que define todo. El siguiente artículo alrededor de este robo, el siguiente substat define que va a ser Axie Infinity. O sea, Tanto así, Joel, que el siguiente Substack define tanto, sea o no sea el robo, ¿no? Porque, ¿qué pasa con el proyecto si tú me llegas al 7 de abril y la noticia que me das es, bueno, aquí está el juego nuevo? Sin más información del robo. Con la red congelada, ¿no? Eso hay que ver. Porque yo pienso que si esta gente se pone de fecha, salida de Origin el 7 de abril, ellos se ponen como fecha límite interna descongelar la red para el 7 de abril. Tú no puedes sacar Origin con la red de running congelada. Total. Yo quería agregar allí precisamente, miren que ellos han estado actualizando el mismo artículo en el Substack de Running Blockchain. Entonces no ha habido artículo nuevo, simplemente están agregando como unos updates en la parte superior. Y el último fue de ayer, donde dice como listo, continuar la investigación, no podemos compartir mucha información sobre esto, pero ya tuvimos llamada con los inversionistas, con las agencias de ley, con los grandes exchanges. Reemplazamos todos los validadores de Sky Mavis y dice acá, estamos agregando nuevos validadores a la red running en los próximos días. Esos son los 3 bullet points que mencionaron ayer. No, eso está muy complicado. Es Eso está brutal. Muy complicado. Quería comentar yo y a J. Ya abrió hilo Azarian. Ya lo estaba montando ahí en Twitter. Ah, ya lo montó. Sí, ya lo A montó. ver, Lleva ¿qué como voto? 8. Azarian está botando vapor con esta vaina, ¿no? Claro, o sea, ahí se nota mucho en el hilo. Ya se los Yo comparto a quiero nuestra ver audiencia esto. en el chat de. Ahí se Es los que compartí. ahí Joel, Azarian es un gran amigo porque venimos trabajando juntos desde hace tiempo, que nos conocemos en Axie, y tú te das cuenta de que la gente que lleva bastante tiempo en Axie no son Axie lovers cegados de te amo comunidad, la comunidad nos crea $600 millones, no. Por eso te tenemos acá, Jota. Los otros no nos aceptan la invitación. Eso no Sí. funciona así. A ver. Ahí está, es que estaba. Hay un concurso, ¿no? De crear una carta de Axie Origin. Ya tengo la mía. Cuesta 2 energías. Tiene ataque 60 puntos y dice: todos los Axies reciben food por 4 turnos. Y se llama Ronin Hack.
La carta se llama Running Hack. Ahí Ay, ya, no El puede running ser. hack, weón. el No. Running Hack. De bufo total. Bueno, mientras ustedes leen el hilo, estaba pensando que ha sido, o sea, se notó tanto que rusharon ese trailer de gameplay de Axie Origin que no lo podíamos creer en el departamento de marketing de Chrysalis, el hecho de que no hayan incluido ni siquiera el logo nuevo, el nuevo logo del juego. El logo nuevo del juego ni siquiera está incluido en ese trailer, ¿sí? Y es una cuestión de, si tú lo estás trabajando en After Effects o en Premiere, es una cuestión simplemente de enviarle el nuevo logo al editor y el editor le cambia el nombre del archivo y manda render. Y es un render de 1 minuto, o sea, es un render que ni siquiera dura más de 5 minutos en hacer y lo montas a YouTube y ya. Entonces es como listo, este es el nuevo juego, pero ni siquiera el trailer incluye logo. Y errores ortográficos en las piezas, incluso inconsistencias en los horarios, que ya vimos porque nosotros estamos haciéndole traducción a algunas de las piezas que envían en el Substack, pues para la comunidad hispana. Y hay errorcitos, o sea, se nota un trabajo como muy rushado. Yo digo, listo, pues uno comete errores, yo también he cometido errores de ortografía o de signo de admiración en algunas publicaciones de Chrysalis, porque pues igual el ritmo es muy rápido, muy acelerado en el que uno tiene que estar publicando, muy pendiente de cosas, pero pues aquí estamos hablando como del juego número 1 del Play to Earn y por lo menos un equipo que se tome el tiempo de revisar, de que vayan pasando como por cada uno de los pipelines de producción, este tipo de cosas, pues para que el trabajo sea el mejor, para que el trabajo sea más pulido. Entonces, sí, uno empieza a notar cómo las costuras a veces empiezan como a aflojar en algunas partes del proyecto. Sí, sí, totalmente. Es que es una cosa, lo que pasa es que no me acuerdo quién lo dijo, lo leí en Twitter, alguien, pero no era latino, era uno de los OGs Axis, pero gringos, que decía una posición que nosotros, o sea, me sentí que estaba leyendo a blog en el tweet de la otra persona que decía, yo apoyo a Axie Infinity, ¿no? Y apoyo el proyecto. No soy un Axie lover. Un Axie lover. Sí soy un Axie lover porque me gustan mucho los Axie, pero no soy un Axie lover cegado, ¿no? O sea, si te equivocas, públicamente se dice, mira, la cagaste, ¿no? Y si la haces bien, públicamente se dice, mira, la hiciste bien. El tema es que yo apoyo el proyecto, ¿no? Quiero que el tema del hackeo se resuelva de la mejor manera. Cuando se resuelva el hackeo, Block no se va a ir de Axie Infinity y vamos a seguir apoyando el proyecto, pero ahorita la prioridad es intentar mantener una fuerza, un apoyo hasta que se resuelva el robo, ¿no? Porque todos estamos mal. Aquí nadie está bien. Ninguna persona ahorita en el ecosistema de Axie está bien, ¿no? ¿Qué pasa? Después de que salgamos de ese problema y se solucione, cuando empecemos a construir desde abajo, porque después del robo vamos a tener que construir por debajo de donde estamos ahorita, ahí sí vamos a tener que hablar de las cosas que no se tienen que hablar ahorita en caliente. Ahí sí vamos a tener que hablar de que necesitamos otro equipo de trabajo, de que necesitamos descentralización, de que hay que hacer las cosas que no vienes haciendo desde antes porque estás atrasado, porque tienes áreas que no estás trabajando. Es una cosa de que ya no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Y Sky Mavis está en perfecta condición de tener a lo mejor de lo mejor trabajando. Total. Porque yo no necesito una empresa de 1000 personas. Yo necesito una empresa de 50, que los 50 sean unos cracks. Total. ¿No? O sea, una persona que sea buena en su trabajo me sirve más que 10 personas que trabajen poquito. Total. Entonces ahí van a tener que haber cambios, pienso yo, o espero yo que hayan cambios en el trabajo que se está haciendo con Axie, en el desarrollo que se le está dando, cuando solucionemos este problema. Porque lo primero es solucionarlo, ¿no? No vamos a empezar a quemar gente y a lanzarnos cosas hasta que no solucionemos y no salvemos el proyecto de como lo tenemos que salvar ahorita. Después hay que empezar a arreglar lo que destruyeron. A recuperar la confianza,
que es lo más duro, ¿no? Sí. Eso es lo que Va a siempre ser dicen, ¿no? duro. La confianza es una cosa que tardas demasiado tiempo en construir, pero se Ujú. pierde al menor error. Y bueno, yo creo que esto no es un error, ¿no? Este podcast de hecho lo iban a llamar como una serie de eventos desafortunados, pero desafortunados no fueron porque fueron decisiones tomadas por la organización. Y al día de hoy yo siento que mucha gente ponía siempre como este tweet de si el SLP estuviera todavía 0.2 no estaríamos hablando de esto. Espero que ese no hubiera sido el caso en esa ucronía donde no estábamos hablando de estos temas porque siempre había que hablar de las cosas que estaban mal independientemente que a muchos les estuviera yendo extremadamente bien económicamente con el proyecto. Al día de hoy yo creo que todo, o sea, un salto y un antes y un después para Sky Mavis va a ser esto, ¿no? Perfectamente puede significar su caída o perfectamente puede significar que sí fueron capaces de solucionar un problema de estos y va a quedar yo creo que de manera punzante dentro de todos los que están en la organización en este momento y sus líderes para que una cosa como estas no vuelva a suceder. Porque lo que dice J es cierto, ¿no? Esto no arrastra solo a Axie Infinity, esto arrastra a todo el ecosistema Pioneer, a todos los inversores que están acá, a todas las guildas, a todas las organizaciones, torneos. Nosotros teníamos torneo hoy a las 8 de la noche y como no se deshabilitaron las transacciones de SLP por fuera de la red running y puentes y demás, dijimos, pues esto toca cancelarlo. Esto retrasa, impacta de una manera negativa muchísimas cosas alrededor de lo que es el ecosistema Axie. Y yo creo que quedamos muy atentos de esperar cómo se va a resolver esto. Muy atentos de esperar cómo se va a resolver esto. Yo le agradezco muchísimo a Jota que nos haya acompañado en este Chrysalis Podcast Total. porque creo que es una visión muy interesante también de unos problemas que no hemos podido estar tan atentos y que aquello creo que intentamos abarcar la mayor cantidad de cositas y detalles que no están funcionando bien y que requieren soluciones urgentes, ¿no? No es un tema de ya tengo 200 empleados, justamente que es lo que dice J, que es lo que nos muestran en cada substat. Tengo contratos otros 10, sino el tema es qué está pasando, qué están haciendo las personas dentro del equipo de Sky Mavis para que pasen para que se les pasen estos detalles por encima del radar. Bueno, J, David, Total. muchísimas gracias. No. A ti por la Gracias a invitación, ustedes. bro. Listo, bueno, muchísimas gracias a todos los warriors que nos escucharon. Total. Recuerden que si no vieron esto se sube No. nuevamente a YouTube. Así que ahí en nuestro espacio Chrysalis Podcast en YouTube van a poder ver sobre esto y apenas esté disponible se lo compartimos también a Jota para que todos puedan escuchar sus opiniones. Creo que es un podcast bastante interesante y eso que yo creo que no nos metimos a lo más peleagudo que vendrá. Yo creo que durante las próximas par de Sí, semanas dependiendo Claro, lo que suceda. sí, sí. Sí, sí, viene pero claro. fuerte. Sí, si Viene sea cual fuerte, sea la viene forma en la que se fuerte, soluciona esto, va a estar... viene fuerte. Pero bueno, ahí estaremos y iremos viendo sobre la marcha. Como te digo, yo sigo pensando que hay dos puntos de inflexión. La forma la forma en la que resuelvan, ¿no? Porque lo van a resolver como tal. La red no va a quedar congelada para siempre y de alguna manera van a tener que poner esos 600 millones ahí. Pero la forma en la que lo resuelvan y el impacto de Origin como juego va a decidir el futuro del proyecto. Totalmente, totalmente. Yo siento que ellos tienen como ese último cartucho para disparar y lograr un gran impacto tanto en la comunidad como en los inversores, ¿no? O sea, hay diferentes ángulos. Comunidad que juega, inversores confían en el proyecto, el ángulo de los eSports y el ambiente competitivo. Y le podríamos agregar a eso de la seguridad, que también ya se dieron cuenta que estaban en eso supremamente crudos. Ujú. Listo, pues bueno, Warriors, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ahí Gigi Maple compartió el hilo de Azarian, creo que ya terminó. Creo que es un mensaje, de hecho, no sé cómo catalogarlo. Eh, sí, pues es su opinión personal, ¿no? A la larga es su opinión personal de cómo él está manejando las cosas. Siento que, no sé, no intenta ser motivacional, pero tampoco como derrotista alrededor del proyecto. Creo que es interesante lo que nos plantea desde nuestro punto de vista. Ya, pues ya lo explicamos. Esto es una cagada.
como dijo J, no es bíblica, es apocalíptica porque puede significar el fin del proyecto si no se maneja bien, porque era el punto crucial, era el punto de inflexión de Axie Infinity, ese lanzamiento de Axie Infinity Origins. Y como les digo, siguen esos detallitos, ¿no? De que no tenga el logo de Axie Infinity Origins, sino sea el logo clásico en el trailer, ese tipo de cosas que se pasan, errores ortográficos en los substack, que nunca hayan hecho un formato de actualización de cartas bonito, vistoso. Es como todos somos inversores de esto y uno quiere ver la plata de eso representada justamente en un producto de calidad. Así que vamos a esperar. No vamos a aprender veladora, pero por lo menos sí vamos a echarle buena vibra, que nos sorprendan con algo interesante la siguiente semana y que se haya primero que todo solucionado el problema y que no termine golpeando a Axie Origin. Pero al día de hoy creo que eso igual ya es inevitable. De una u otra manera, eso es una marca que ya quedó y las consecuencias las estaremos viendo con el lanzamiento del juego y segundo, cuando se abra la red Ronin. Ahí es donde se define, yo creo que por lo menos los próximos meses o el próximo año el proyecto se va a definir en ese momento, porque sabemos que estos proyectos tienen pues su vaina cíclica y perfectamente luego sufre una remontada más adelante, ¿no? Excepto tu PBU. Pero bueno, muchachos. Muy bien, muy bien. Terrible. Listo. Bueno, David Bueno. J. Warriors, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Que pasen una maravillosa Gracias a noche. ti. Y nos vemos a Chau. todos. Chao, Gracias, chao. Joel. Chao, chao.